yo soy un estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza, actualmente me encuentro en quinto año, ¿sí? Lo que vengo a hacer acá es intentar resumir todo el libro de Dumet, ¿sí? Lo que se me ocurrió a mí es dividirlo, ¿sí? Por, por subtítulos, para, para que sea menos pesado y si tienen alguna duda con X tema, revisan lo que es el video correspondiente a cada subtítulo, ¿sí? Bueno, entonces arrancamos con el primer subtítulo que se llama Haciendo un poquito de historia. Con esto nos va a hacer una historia del cómo se llegó a lo que es el modelo atómico moderno, ¿sí? El cómo llegamos a eso. Entonces aparece en 1808 y 1810 John Dalton. John Dalton escribió un tratado llamado Nuevo Sistema de Filosofía Química, ¿sí? Entonces John Dalton con este tratado pudo establecer la relación entre los distintos elementos químicos y los átomos. Y esto lo realizó mediante la elaboración de cuatro hipótesis y estas cuatro hipótesis luego las evaluó con experimentos cuantitativos, ¿sí? Entonces la primera hipótesis de John Dalton es la materia es discontinua, la materia no es continua. Es decir, yo tengo acá este vaso de agua, este vaso de agua va a estar compuesto por agua. Ahora, la materia no discontinua, entonces yo voy a poder dividir el agua y cuando yo divida el agua voy a ver que está formado por múltiples moléculas de agua, H2O. Ahora, si yo divido estas moléculas de agua, me va a dar dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, la unidad mínima de la materia son los átomos, ¿sí? Y entonces la materia está formada por átomos, que es la unidad mínima de la materia, y son partículas indivisibles. Yo no puedo dividir. Yo no puedo dividir este oxígeno. Es la unidad mínima que puedo tener de materia. El segundo postulado de John Dalton es que todos los átomos de un mismo elemento son iguales. Van a tener la misma masa, ¿sí? Y los átomos van a diferir de distintos elementos porque tienen una modificación en la masa. Es decir, como este oxígeno tiene la misma masa atómica, ¿sí? Es decir, tiene la misma cantidad de protones y neutrones, es exactamente igual a este otro oxígeno, ¿sí? En cambio, como este oxígeno tiene un número atómico diferente al hidrógeno, van a ser diferentes. De hecho, acá vemos que el oxígeno tiene una masa atómica de 15,9 y el hidrógeno tiene una masa atómica de 1,8. Entonces, según John Dalton, eso era lo que era la única diferencia entre los distintos elementos químicos, lo que es la masa atómica. Después, el tercer postulado o hipótesis de John Dalton fue los átomos de diferentes elementos se van a combinar para formar átomos compuestos. Entonces, lo que tenemos acá básicamente es un hidrógeno y otro hidrógeno que están unidos por enlace covalente a un oxígeno, formándome la molécula de H2O. Los átomos de diferentes elementos se van a combinar para formar átomos compuestos, ¿sí? Y sería eso, se van a unir para formar, por ejemplo, moléculas o átomos compuestos, ¿sí? Recuerden que el átomo es la menor unidad de materia que conserva la propiedad de un elemento químico y la molécula es un conjunto de átomos unidos compartiendo electrones a través del enlace covalente y esto se va a representar en fórmula química o forma molecular. Y bueno, y una sustancia es una forma de la materia que contiene solamente un tipo de átomo o un solo tipo de molécula, ¿sí? La cuarta hipótesis que estableció John Dalton es que la materia no se crea ni se destruye, ¿sí? Los cambios químicos son modificaciones en las combinaciones de los átomos entre sí. Entonces se van a combinar para formar un compuesto y lo van a hacer siempre en la misma proporción, ¿sí? Es decir, yo tengo acá un dióxido de carbono, un CO2, que se va a unir a una molécula de agua. Si yo cuento acá cuántos átomos tienen, vamos a identificar lo siguiente. Acá tiene un carbono, ¿sí? Acá tiene dos oxígenos acá, un oxígeno acá. Tiene tres oxígenos. Y acá va a tener dos hidrógenos. Entonces tiene
dos hidrógenos. Entonces, el dióxido de carbono y la molécula de agua se van a combinar por una enzima que se llama anhidrasa carbónica, formándome ácido carbónico, que sería H2, tiene los dos hidrógenos, CO tiene el único carbono, CO3 tiene los tres hidrógenos. Y ahora esto después se disocia en lo que es el bicarbonato, que es HCO3, y el hidrógeno. Entonces tiene un hidrógeno acá, un hidrógeno, y acá tiene el otro hidrógeno. Entonces ahí tenemos los dos hidrógenos. Acá tiene los tres oxígenos, ¿sí? Los tres oxígenos, y acá tiene el carbono. Entonces cuando nosotros modificamos la materia, ¿sí? La materia no se crea ni se destruye, sino que simplemente se cambia la combinación, el cómo se combinan estos distintos átomos, ¿sí? Por ejemplo, acá yo siempre tengo los tres hidrógenos, los dos hidrógenos, los tres oxígenos y el único carbono. Ahora, si acá yo tendría únicamente un hidrógeno, se borro este hidrógeno, ahí estoy destruyendo materia. Y eso no pasa. Pero si acá en estos compuestos aparece un nitrógeno de la nada, ahí estaría creando materia. Pero acá no aparece ningún nitrógeno. ¿Se entiende? Entonces nada, la materia no se crea ni se destruye y los cambios químicos solamente son modificaciones en cómo se combinan los átomos entre sí. Es eso. ¿Sí? Entonces, con estas cuatro hipótesis que luego básicamente lo evaluó con experimentos cuantitativos, él pudo señalar la masa atómica como una propiedad fundamental de los elementos químicos. Y de esa manera John Dalton se volvió el padre de la teoría química. Pero bueno, John Dalton se llama así como el padre de la teoría química porque dio los primeros pasos. Pero bueno, después de John Dalton aparecieron otros científicos que dijeron un par de cositas más que no es tan importante. Por ejemplo, en 1834 apareció Michael Faraday, que informó que el pasaje de una corriente eléctrica a través de una solución química va a producir cambios químicos. Es decir, este tipo literalmente lo que hizo fue agarrar un vaso de agua y le mandó electricidad. Y vio que hubo un cambio en las propiedades químicas de ese vaso de agua después de tirar de electricidad. Es lo que hizo Michael Faraday, ¿sí? Informó que el pasaje de una corriente eléctrica externa a través de una solución química produce cambios químicos. Es lo único que hizo. Después en 1870 apareció Hestoney, donde va a decir que estos cambios se producieron porque se generaron cambios en unidades discretas con carga eléctrica llamada electrón. Entonces acá ya le empezaron a decir electrones. En 1879 apareció Kroc, que va a decir que estas cargas eléctricas se van a desplazar en línea recta y van a tener carga eléctrica. Y en 1886 apareció un tal Goldstein que va a describir que estas partículas también van a tener carga positiva. Y Thomson va a aparecer en 1897 y va a decir esto se va a caracterizar porque tiene un movimiento delimitado, estos electrones se mueven de manera limitada y esto es porque van a tener una naturaleza corpuscular. Entonces, con todos estos descubrimientos apareció Thomson y lanzó su modelo en 1904. ¿Cuál es el modelo de Thomson? El modelo de Thomson nos describe dos elementos. Por un lado tenemos el núcleo que va a tener carga positiva y lo que está alrededor del núcleo que va a haber electrones con carga negativa. Entonces, Thomson lo que dice básicamente que el átomo es una esfera grandota con carga positiva y esa carga positiva está distribuido de manera uniforme. Es decir, si nosotros vemos el dibujito acá, en esta zona que estoy marcando acá, hay más carga positiva que en esta zona. Entonces está distribuido de manera uniforme, ¿sí? Y alrededor de lo que es esa pelota, ¿sí? Alrededor de lo que es el átomo, ¿sí? Alrededor de esta esfera con carga positiva, lo que vamos a encontrar son electrones alrededor, que van a compensar la carga positiva.
y esos electrones van a estar distribuidos al azar, ¿sí? Entonces apareció un tal Rutherford que realizó un experimento donde determinó que los átomos tienen un núcleo central y dentro de ella se encuentra la carga positiva y la masa de un átomo. Pero bueno, la teoría de Thomson va a ser refutada porque se contradice con la física clásica y la evidencia, ¿sí? Y lo que vino a reemplazar, o sea, Thomson lanzó este modelo en 1904 y luego fue reemplazado por el modelo de Bohr en 1913.